básicos, esto es un repaso. Ahora no es el momento de irse por minucias, es básicamente el concepto para que puedan entender cómo es que funciona los diferentes tractos de nuestro sistema nervioso central, partiendo del encéfalo, médula espinal, nervios periféricos y las placas motoras esenciales. ¿Okay? Entonces, mismos habíamos quedado en lo que era estamos repasando los pares craneales, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar, aquí nos quedamos para definir lo que es nistagmus. ¿Qué es nistagmus? Entonces, es el movimiento cíclico, oscilatorio, el globo ocular, como respuesta de una alteración en la percepción de la sensibilidad y una respuesta motora a esas alteraciones en los cambios de sensibilidad. Entonces el nistagmus, ese movimiento oscilatorio es involuntario y es repetitivo. ¿Quién conoce la maniobra? ¿Quién ha visto el nistagmus? Básicamente es el movimiento como si fuera una bolita de ping-pong de los globos oculares. Y eso está obviamente representando una manifestación de una lesión. Entonces el nistagmus tiene una fase lenta y una fase rápida. En la fase lenta el ojo se desvía y en la fase rápida el ojo vuelve a su posición. Hay dos tipos de nistagmus, el nistagmus vestibular y el nistagmus pendular. El nistagmus vestibular básicamente es el que se acompaña de vértigo, que es esa sensación de percibir un giro de las cosas alrededor. ¿Okay? Muy bien. Entonces, hay otros tipos de nistagmus, para que lo conozcan, pero no es importante. Vamos a definir lo que es el nistagmus verdadero. El nistagmus verdadero, entonces, es aquel que tiene un sentido vertical, horizontal y mixto, o oscilatorio, que es más raro. Tiene una dirección, la dirección la da el componente rápido. Entonces, si el componente rápido va hacia nasal, esa es su dirección. Si el componente rápido va hacia temporal, esa es su dirección. Se define de primero, segundo y tercer grado dependiendo de la rapidez con que este movimiento oscilatorio nosotros lo percibamos. Tiene una amplitud fina, mediana, amplia. Todos esos son reconocimientos que podemos hacer en la historia clínica que nos va a ayudar para hacer un diagnóstico a través de este dato clínico. Tiene una frecuencia lenta, mediana, rápida, entonces tiene congruencia conjugada si en ambos ojos la expulsión es similar, o es una disociada si es distinta o distónica en el mismo. Y el nistagmus cerebeloso que va a estar acompañando de unas lesiones cerebrales dependiendo si es la lesión vestibulocerebrosa o la cerebrovestibular. Dime. ¿Qué es la expulsión? ¿Cómo? ¿Qué es la expulsión? Expulsión es el viaje del globo ocular. Dentro del movimiento vertical iría de temporal hacia nasal o de nasal hacia temporal, dependiendo cómo empiece el nistagmus, cómo lo fijemos, hacia arriba o hacia abajo. Es el tipo de expulsión. El movimiento en el plano horizontal o vertical. ¿Okay? Ahora, son definiciones. ¿Qué es lo importante de esta situación? Que nosotros veamos de que cuando hay un nistagmus, que ese signo nosotros debemos definir si es que el nistagmus implica un compromiso cerebeloso o implica un compromiso vestibular. Entonces, para definir entre el cerebeloso y el vestibular, podemos hacer una definición del vestibular con los siguientes hallazgos clínicos. Siempre que hablemos de alteraciones en el equilibrio, vamos a dividirla si esas alteraciones en el equilibrio son vestibulares o si son cerebelosas. ¿Está bien? ¿Sí se entiende eso? Vamos a hablar ahora de alteraciones del equilibrio. ¿Ok? Entonces, si el compromiso es vestibular,
el paciente siempre va a tener alteraciones o lateropulsaciones en la marcha. ¿Okay? Entonces el paciente va a claudicar hacia un lado, se va a ir hacia un lado, le pedimos que marche y el paciente va a desviarse hacia el lado que tenga la lesión. ¿Okay? Ahora, esa lateralización o pulsación va a ser más acentuada si le pedimos al paciente que cierre los ojos, entonces eso va a hacer que el paciente se desvíe más en su marcha. ¿Okay? Y está la prueba de Guaraní también, que habrá una desviación sistémica. También es una prueba de oposición, nos sentamos o nos paramos frente al paciente y entonces le pedimos que se extienda sus brazos hacia adelante y que cierre los ojos, y el lado que va a estar afectado va a ser el que va a pronar o va a caer. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto? El compromiso vestibular del equilibrio. En cuanto para ser más sensible, ¿cómo podemos nosotros traducirlo esto en una exploración física del equilibrio? Bueno, pues hacemos estímulos de la rama vestibular del nervio del canal que estamos nosotros en estos momentos explorando. Entonces, estimulamos nuestro canal auditivo externo a través de estas pruebas con agua fría y con agua caliente, y entonces nosotros vamos a ver que ante la estimulación con agua fría y con agua caliente vamos a provocar o no la presencia de cristales. ¿Okay? Bueno, lo esofaringio pues es ver cómo lo podemos nosotros explorar físicamente el esofaringio y ahí ven los síntomas. Pacientes que tienen dificultad de deglución, que tienen una voz ditonal porque haya una alteración o una parálisis de la cuerda vocal, que tienen una voz gangosa porque hay caída del paladar blando, que hay una alteración en el ritmo de la frecuencia respiratoria porque hay una parte de neumogástrico o vago que va a inervar lo que es nervio frénico que inerva las cúpulas diafragmáticas. Entonces no hay una expulsión de la cúpula diafragmática, entonces el paciente va a tener alteraciones en el ritmo de la respiración y en su frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo exploramos los esofaringio neumogástrico? Dificultad de deglución, dificultad de fonación, alteraciones en la producción de la voz gangosa con caída del paladar blando y alteraciones del ritmo y frecuencia respiratoria. ¿Okay? Entonces nosotros la podemos ver. Básicamente el examen es el déficit del velo faríngeo. Nosotros introducimos un componente hacia el velo del paladar y hacemos una estimulación, y esa estimulación normalmente va a producir una arcada, una náusea. Si no lo hay, entonces vamos a tener que este paciente ya tiene un déficit sensorial del glosofaringio. ¿Okay? Nosotros también podemos ver caída del velo del paladar blando en el fondo del orofaringio. Vamos a ver estos velos del paladar que están cerrando la orofaringe, están permitiéndonos una observación menos clara, de menos volumen de la orofaringe. Entonces tenemos también ahí lesiones en este nervio. ¿Okay? La úvula siempre va a desviarse al lado sano de la úvula, tiene que estar a nivel medial. Si la úvula se desvía, va a desviarse hacia el lado sano del nervio hipoglóso, el glosofaringio que estamos nosotros explorando. ¿Okay? La endoscopía nos va a permitir ver si este paciente tiene parálisis de la cuerda vocal o no, y obviamente las alteraciones en la respiración y ahora sí la expulsión de esta que llamamos manzana de Adán, que no es más que la producción del cartílago tiroides y tiroideo que al deglutir sube o baja, y si eso no se presenta nos está hablando que haya una lesión ahí también en esta parte del nervio vago, el neumogástrico. Inerva esta parte de la tráquea y inerva también parte del freno.
Entonces son datos a la exploración que les va a servir para hacerlo. El nervio espinal, entonces básicamente el nervio espinal es un nervio motor, no tiene ramas sensitivas, va a estar inervando sobre lo que es los músculos del trapecio, del cuello y del esternocleidomastoideo. ¿Cómo lo exploramos? Bueno, viendo a la exploración física si hay datos de hipotonía o estos músculos los vemos, están hipotónicos, están flácidos. Y nos pedimos, solicitando al paciente que le colocamos las manos en los hombros, le decimos suba sus hombros y los baja, le ponemos fuerza y vemos si el paciente es capaz de hacerlo. Lateralizaciones del cuello y todo eso nos va a servir para la exploración del nervio del onceavo par. El 12avo par, que es el hipogloso mayor, básicamente entonces es los movimientos de la lengua. ¿Okay? Entonces, si el paciente va a desviar la lengua sobre el lado que está afectado, puede haber atrofias en los bordes de la lengua, puede haber aumentos en los surcos de la lengua, disminución de los movimientos de la lengua, pedirle al paciente que empuje la mejilla o el cachete con la lengua, y todo eso nos va a dar básicamente la valoración del hipogloso. Estos síndromes neurológicos que les coloco ahí es para que ustedes sepan que existen, porque son síndromes neurológicos que involucran más de un par craneal. Entonces tenemos ahí el síndrome de la endovenia esfenoidal, en el cual está afectando el tercero, el cuarto, el sexto y parte de la rama oftálmica del trigémino. Entonces vamos a ver estos pacientes que se van a presentar con parálisis ocular total, con ptosis palpebral, con anestesia de la zona de inervación del quinto par, y el síndrome de ojo de vidrio, ojo de muñeca, que es un ojo que está estático, está paralizado. Como ven en la diapositiva, el paciente clásicamente tiene sus ojos en una posición central, no los moviliza, hay ptosis, hay elevación del arco de la ceja, y la respuesta de la lesión la vamos a encontrar en la tomografía, donde estamos viendo que estos pacientes tienen ahí un meningioma que está localizado en el área parieto-temporal. ¿Okay? Muy bien, ahora el síndrome de la punta del peñasco, que va a comprometer el quinto y el sexto par, y allí básicamente lo que vamos a encontrar es una hipoestesia y neuralgias en la inervación del quinto par craneal. Entonces es una de los diagnósticos diferenciales de la neuritis del trigémino, el síndrome de punta del peñasco, y aquí lo importante es que va a estar acompañado con un estrabismo convergente ipsilateral, así como lo están viendo en la diapositiva, ¿no? La paciente en esta diapositiva tiene un estrabismo convergente, o sea, va hacia nasal del ojo derecho para ustedes. Y también aquí las causas de esta patología es las lesiones ocupativas de ahí en el área de la región del peñasco. ¿Okay? Muy bien. Otro síndrome sería el ángulo pontocerebroso, que va a involucrar el quinto, séptimo y octavo par. ¿Okay? Aquí las causas serían un neurinoma acústico. Esto está causado también por encefalosis cerebral o por meningiomas. El paciente básicamente va a presentar una afección motora o palencia o plegia de estos pares. ¿Okay? La parálisis pseudovulvar implica compromiso de las regiones supratentoriales en ambos hemisferios, y este síndrome o esta parálisis va a estar representada por disartria, por dificultades en la fonación, por disfagia, por cialorrea, por un reflejo mentoniano. Cuando percute en la punta del mentón, hace un reflejo mentoniano exaltado, y va a haber incontinencia emocional. Estos pacientes básicamente pueden pasar del llanto a la risa de manera espontánea, y eso nos está hablando de un síndrome pseudovulvar. Todas las lesiones que puedan involucrar los núcleos a nivel vulvar del tallo cerebral, pues nos pueden causar este tipo de patología. Las
dorsales y pulvares, en las cuales los núcleos de los pares craneales noveno, décimo, 11 y 12 están lesionadas. Básicamente son lesiones originadas por déficits circulatorios, y de ello saber que cuando son parciales pues pueden ser compatibles con la vida, cuando son totales el paciente fallece. ¿Ok? Eso es básicamente información. Ahora vamos a hablar de los nervios raquídeos. ¿Okay? Entonces los nervios raquídeos, pues básicamente van a salir de la médula espinal. Entonces, ya hablamos de la neurona motora, que se origina a nivel de corteza cerebral, que va a transcurrir a través del tallo cerebral. En el tallo cerebral hay ciertos núcleos importantes para los pares craneales. Ahora vamos a ver cómo la médula espinal se va a comunicar con el cuerpo y con el cerebro, con sensaciones eferentes a la médula espinal a través de los nervios periféricos y aferentes a la médula espinal a través de las neuronas que están localizadas en el encéfalo. Entonces los nervios raquídeos pues van a salir de la médula espinal, se van a originar en la masa gris, en la porción gris de la médula espinal, porque ahí corresponde donde están localizados los cuerpos neuronales y los axones de mielina. ¿Ok? Entonces, todos estos nervios son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un componente sensorial y un componente motor, ¿verdad? Entonces, y su función es controlar la mayoría de los músculos esqueléticos, los músculos lisos y las diferentes glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, van a tener neurotransmisores de tipo somático, neurotransmisores de tipo visceral, van a activar las glándulas y órganos internos y van a tener también efectos neurotransmisores sobre los vasos sanguíneos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la sustancia gris de la médula espinal, de allí van a originarse las raíces dorsales y las raíces ventrales de estos nervios. Recuérdense que la raíz dorsal va a tener un componente sensitivo y la raíz ventral va a tener un componente motor. Entonces, todos los estímulos eferentes sensitivos van a venir de la periferia a la médula espinal y van a subir a través de los diferentes tractos al encéfalo. Allí se van a organizar las respuestas de acuerdo al tipo de estímulo y van a venir entonces por la parte, digamos, anterior, en la esta ventral de la médula espinal, donde van a cruzar todos los estímulos aferentes del cerebro. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí se entiende, va? Muy bien. Entonces, estas raíces dorsales y raíces ventrales se van a juntar en un solo nervio y van a tener estos nervios sus receptores diferentes, ya sea en la placa neuromotora, en los receptores de presión, de sensación, de temperatura, de calor a nivel cutáneo, o en las placas efectoras de las diferentes glándulas para producir las secreciones que requieran hacer ese tipo de glándulas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de allí se origina cada par nervioso. Básicamente eso. Entonces, a nivel de médula, entonces se van a originar 31 pares de nervios raquídeos que se van a dividir de la siguiente forma, ¿no? Tenemos 8 pares nerviosos cervicales que van del C1 al C8, son 12 pares lumbares que van de T1 a T12, son 5 pares de nervios lumbares que van de L1 a L5, 5 pares sacros de S1 a S5 y un par oxígeno. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven en la diapositiva que estamos aquí exponiendo, pues básicamente es cómo se conforma cada par craneal. Acuérdense, la parte sensitiva va a ser
la posterior. ¿Cómo se llama? Raíz, no, o la parte dorsal. Dorsal, posterior, sensitiva. Y la parte anterior, ventral, va a ser la motora. La motora. Entonces, esas ambas raíces se van a juntar. La sensitiva va a pasar por un ganglio y luego va a juntarse porque va a requerir de que haya una ampliación de información, por eso pasa por ese ganglio geniculado. La motora no. Se juntan esas áreas, esas raíces nerviosas y sensitivas y nos van a dar un par craneal. ¿Ok? ¿De dónde vienen esos pares craneales? Se originan de la médula Espinal. gris, o la parte gris. ¿Por qué? Porque son las dos, forman axones y neuronas. Muy bien. Entonces confluyen, salen los pares craneales, los pares, los nervios espinales, y dependiendo su organización anatómica, vamos a tener entonces lo que son los formadores de los espinales cervicales, que van de C1 a C8, los torácicos, los lumbares y los sacros. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ¿cuántos cervicales tenemos? ¿Son cuántos cervicales? Son 8 pares. Van de C1 a C8 pares porque van del lado derecho y del lado izquierdo. Van de C1 a C8. Luego vienen los torácicos que van de T1 a C2. Y luego vienen los lumbares que van de L1 a L5. Luego vienen los sacros que van de S1 a S5. Y un solo par de nervios cóccixos. ¿Okay? ¿A qué nivel de la columna lumbar termina el cono medular? L2. L1 y L2, entonces a partir de ahí se ramifica y viene una estructura nerviosa que llamamos cauda equina o cola de caballo, que también va a dar su sintomatología neurológica. Por eso es que cuando nosotros hacemos las funciones lumbares, elegimos por debajo del nivel de L2. ¿Para qué? Para no comprometer el cono medular. Correcto. Ese es el punto de función lumbar. Muy bien. Entonces, ahora, cada nervio espinal va a corresponder a inervar una región del cuerpo, la cual conocemos como dermatoma. Entonces, esos dermatomas se echan una repasadita porque sí lo debemos de conocer en la exploración física, ¿no? ¿Cuáles son los dermatomas que va a inervar? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, porque dependiendo la lesión o la operación física, lo que encontremos, disestesias, parestesias, falta de lesión motora, nosotros podemos irnos también orientando hacia qué par espinal, o sea, qué nervio espinal está siendo afectado en estos pacientes. ¿Ok? Perfecto. Vamos adelante. Muy bien, entonces, ahora, aparte, estos nervios espinales se van a confluir en plexos de tal forma que puedan dar una inervación mucho más específica y mucho más completa a ciertas partes del cuerpo. Entonces, no nos vayamos a confundir. Tenemos pares craneales, ¿verdad? ¿Qué son? 12. Tenemos pares espinales, que son 31. Y tenemos ahora plexos nerviosos, que son una conjunción de cierto grupo de pares espinales que se van a juntar allí para dar una mejor inervación a las diferentes estructuras en los cuales se están formando estos plexos. ¿Cuántos plexos tenemos? Entonces tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro y los nervios torácicos, que van a actuar de una manera específica por el tipo de función que van a realizar en la caja torácica. ¿Sí se entiende? Muy bien. Entonces el plexo cervical está formado por las raíces nerviosas del C1 al C4. ¿Y cuál es la función del plexo cervical? Entonces va a controlar la movilidad y la sensibilidad de los músculos de la cabeza, del cuello,
de los hombros, de la zona pectoral, ¿ok? Y algunas ramas profundas van a inervar el diafragma. Eso lo deben de saber, ¿ok? Entonces otra vez repetimos, el plexo cervical está conformado por de C1 a C4, va a controlar la movilidad y la sensibilidad, ¿ok? De los músculos de la cabeza, del cuello, de hombros, zona pectoral y parte del diafragma. Muy bien, ahora el plexo braquial, ¿por cuál están formados? Va desde C5 al T1, C5 a T1, entonces va también a inervar hombros, extremidades superiores, ¿ok? A través de la rama axilar, el músculo cutáneo, el radial, el mediano y el cubital. Son los que básicamente van a dar de toda la inervación de los miembros superiores. ¿Cuál es ese plexo que inerva los miembros superiores? El plexo braquial, y va de C5 a T1. Perfecto. Ahora el plexo lumbar, entonces está formado por las líneas, por los nervios que van de L1 a L4, ¿ok? Las raíces nerviosas de L1 a L4, y se van a encargar de la inervación de la región anterolateral del abdomen, de los órganos genitales externos, de los músculos mediales y anteriores del músculo, ¿ok? Entonces, miren, ustedes pueden aprenderse los dermatomas o pueden manejar los plexos que se les facilita más, porque los plexos reúnen la mayoría de dermatomas, ¿ok? Entonces, de esto va a venir una pregunta en el examen, un caso clínico. Entonces, aprendan. ¿Qué plexo les voy a preguntar? No se lo voy a decir, pero sí, aprendan. Pero, son sencillos, otra vez. A ver, ¿cuál pregunta comúnmente? Viene un caso clínico, un paciente masculino que usted encuentra disestencias y trastornos de la motilidad en tal zona. ¿A qué raíz nerviosa o a qué plexo está haciendo aquí afectado? Le pongo de par cervical, sacro, ¿ok? O raíces C1, C4, C5, C6, C7, ¿ok? Bueno, entonces, plexo cervical vuelve otra vez, de C1 a C4, sensación y motilidad de cuello, cabeza, hombros, zona pectoral y parte del diafragma, el braquial. Básicamente es hombros y todas las extremidades superiores, el lumbar, entonces en la anterolateral del abdomen, genitales, músculos mediales y anteriores del muslo, el sacro, que corresponde a las raíces nerviosas del L4 a S5, ¿verdad? Y va a inervar glúteos, los músculos posteriores de los muslos y todo el resto de las extremidades inferiores. Y los nervios torácicos que van del T2 al T12, que van a correr por el borde inferior de cada costilla y que van a inervar y van a dar motilidad, todo lo que son los arcos costales, glándulas mamarias, ¿ok? Sensaciones de la piel, parte del abdomen y de la pelvis, ¿ok? Muy bien, entonces esto del circuito cerebrovascular, pues no es más para que tengan una idea de cómo es que las sensaciones sensitivas y motoras viajan a través de la médula espinal, pasan a través del cráneo cerebral y de acuerdo a la información que van ellas percibiendo, que van captando, se van a dirigir a las diferentes áreas de la corteza cerebral, donde van a estimular a esas neuronas que son las encargadas de las diferentes funciones que ya nosotros sabemos: área temporal, auditiva, área parietal, sensitiva, área frontal, motora, razón, juicio, raciocinio, cerebelar, entonces son visión y equilibrio. Entonces, dependiendo del estímulo que recogen a nivel periférico, lo llevan a través de estas vías neuronales, a través de los nervios periféricos, los plexos nerviosos, los nervios espinales, la médula, los pares craneales, etcétera, etcétera, hacia los niveles de la corteza. Los hacen ahora sí ser aferentes al cerebro, y que van a tener entonces ahora una respuesta
de diferentes partes del cerebro a esas sensaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Acuérdense que esto es un repaso, va a grosso modo, no se metan en detalles. Es que ustedes deben de conocer estas vías por las patologías que vamos a empezar a revisar en el curso de neurología. ¿Bien? Bueno, vamos adelante. Ahora, entonces, vamos a conceptualizar cosas así sencillas y para que vayan haciendo ustedes, van estructurando su información. Entonces, básicamente, el sistema nervioso central va a estar constituido por vías motoras y por vías sensitivas. ¿Ok? Muy bien. Ellas van a trabajar juntas, siempre van a ir de la par para darle información a nuestro encéfalo y que este encéfalo pueda responder de una manera coordinada, de una manera inteligente a las diferentes estimulaciones. ¿Cuáles son las vías motoras? Las vías motoras pues son las responsables en transmitir las señales que van desde el cerebro de la corteza motora hasta los músculos y hasta las glándulas del cuerpo. ¿Ok? Y entonces van a permitir la función motora, el movimiento y las diferentes secreciones de nuestra glándula. ¿Cuáles son las principales vías motoras? Esto es lo principal de esta diapositiva. ¿Cuáles son las principales vías motoras? La vía piramidal y la vía extrapiramidal. Entonces, las vías piramidales también se conocen con el nombre de córticos espinales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llevar la información de lo que es la corteza cerebral hacia la médula espinal, ¿ok? Y los nervios espinales y finalmente la parte donde ellos van a trabajar, ¿ok? Entonces, la vía piramidal se origina aquí en esa corteza motora del cerebro, que sigue a través de la médula espinal y va a pasar a través de los nervios espinales y va a controlar, y esto es lo importante, los movimientos voluntarios y precisos coordinados de los músculos esqueléticos. Entonces, todo lo que sea piramidal es motor y voluntario. Piramidal es motor y voluntario. Piramidal, MB, motor y voluntario. Ahora, la vía extrapiramidal, que es la otra parte importante de las vías motoras, entonces esta se va a originar también estructuras del cerebro. Aquí mayormente van a participar lo que son ganglios basales y el cerebelo, porque tienen que ver con control de movimientos finos, con equilibrio, con posición. Por eso tomamos tiempo en las clases anteriores para ir viendo qué zonas están participando en cada una de estas acciones. Y estas vías, estas piramidales van a controlar, aquí viene lo importante, los movimientos involuntarios y automáticos, como es postura y equilibrio. Entonces, piramidal, voluntario y preciso y coordinado. Piramidal. Involuntarios extrapiramidales, involuntarios, automáticos, postura y equilibrio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, las vías sensitivas. Entonces, obviamente las vías sensitivas son las que están ocupadas en recibir todas las señales sensoriales que puede captar el cuerpo a través de los diferentes receptores sensoriales, a través de los pares craneales y de llevarlos hacia nuestro encéfalo, y nos va a permitir obviamente la percepción y el procesamiento de esa información sensorial. Y nosotros entonces vamos a tener una respuesta a través de las vías sensitivas del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las vías de transporte sensitivo del sistema nervioso central? La espinotalámica, la lemniscal y la trigeminal. Esas son las tres vías sensoriales del sistema nervioso central. Entonces la espinotalámica obviamente que va originándose la médula espinal, por eso es espinal, y transmite la información sobre el dolor, temperatura y tracto
tractos de sentidos gruesos al cerebro. ¿Okay? La vía lemniscal se va a originar en la médula espinal también, pero ella va a transmitir información sobre cosas más finas, tacto fino, la propiocepción, la idea de la posición y del movimiento del cuerpo, y estas van a ir dirigidas hacia el cerebro y cerebelo. Y la vía trigeminal, que se va a originar en el ganglio de Gassel, del nervio trigémino, y va a transmitir toda la información de lo que es el área facial y la propiocepción, la ubicación, su relación geométrica al cerebro. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, otras vías importantes dentro de la vía sensitiva está la vía cerebelosa, que se va a originar en el cerebelo y va a coordinar el movimiento equilibrado y la sensación de ¿cómo se llama? De posición del cuerpo, y la vía de los ganglios basales, en la cual se va a controlar la cognición y también el movimiento. Si ven, muchas áreas del cerebro dentro de la parte sensitiva y motora tienen que ver con el aparato locomotor, con el lenguaje, con la sensación de estas situaciones. Ahora, esta laminilla se la puse para que ustedes vean en el encéfalo cuáles son las áreas que van a participar básicamente de los sistemas motores, por donde van a cursar los axones que vienen de las neuronas que están localizadas en la corteza cerebral, en el área prefrontal, en la área presiliana, en el área motora, ¿verdad? Cómo van a cursar por los diferentes sitios anatómicos aquí, de los cuales los más importantes son los que estamos anotando acá, como es el núcleo caudado, la ínsula, la cápsula interna, el núcleo lentiforme. Entonces, esta laminilla la vamos a volver a ver cuando veamos núcleos vasculares cerebrales y veamos las lesiones en el área motora. Entonces, si ven el núcleo caudado, es el que está bien pegadito ahí a los ventrículos, la C, ¿verdad? El otro que sigue, la cápsula interna, son figuras anatómicas que aquí la resaltamos con colores, pero realmente lo que están pasando por ahí son tractos de axones que provienen y sinapsis que provienen de las neuronas que están localizadas en la corteza cerebral. ¿Sí se entiende esto? Esto es importante que lo capten y que lo entiendan, ¿sí? O sea, no es que ustedes van a encontrar una cápsula como tal, una región anatómica en el cerebro que tenga la forma como tal, ¿no? Sino que por esas estructuras, digámoslo así, van a pasar estos axones. Entonces, es caudado, cápsula interna, el núcleo lentiforme, que es el rojito, la corteza insular, y lo que está aquí al lado es la corona radial. ¿Qué es la corona radial? Ahí es donde se van a localizar la mayoría de los cuerpos neuronales que tienen que ver con la fase motora. Entonces, este es un corte más profundo, este es un corte más hacia la superficie, hablando de cortes coronales. Entonces, podemos ver los núcleos de las neuronas en la porción M1, M2 y M3, que se va a continuar con M4, M5 y M6. Dependiendo de la extensión del daño, nosotros vamos a tener una escala que vamos a llamar la escala de Aspect, pero eso ahorita no se involucren con eso ahora, simplemente es para que esta laminilla les estoy colocando para que vean la relación de las estructuras por donde van a cruzar los axones motores que provienen de los cuerpos neuronales que están localizados en el área de la corteza motora que le llamamos corona radiada y que van a cruzar a través del núcleo caudado, la cápsula interna, los núcleos lentiformes y la corteza insular. ¿Se entiende? ¿O están perdidos? ¿Qué no entienden?
A ver, estamos hablando, localicémonos primero. ¿De qué estamos hablando en este momento? Parte motora. De la parte motora. Ok. ¿Dónde se encuentran las neuronas de la parte motora? Corteza. En la corteza, correcto. A esa parte de la corteza en donde se encuentran los núcleos neuronales lo vamos a llamar, o reciben el nombre de corona radial. Por sus diferentes profundidades la podemos dividir en las zonas M1, M2, M3, M4, M5 y M6. ¿Para qué nos sirve eso? Para estudios tomográficos o de resonancia magnética, si saber en qué lugar está localizada la lesión y cómo le va a ir a nuestro paciente, de acuerdo a las funciones que van a estar alteradas en presencia de las neuronas que se dañen. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se entiende o no? Bueno, entonces, de esa corona radial están los cuerpos neuronales, están localizadas en la corteza del cerebro, que es donde depende el área motora, van a salir axones y sinapsis. ¿Por dónde van a discurrir esos axones y sinapsis? Yendo hacia la médula y de ahí a los nervios espinales y de ahí a los nervios periféricos y a las zonas del cuerpo que van a inervar. ¿Por dónde van a transcurrir? A través de estas estructuras que se encuentran también en el cerebro. ¿Cuáles estructuras son? Entonces, núcleo caudado, ¿cuál más? Cápsula interna, ¿cuál más? Núcleo lentriforme y el otro, la ínsula. ¿Por qué se reconocen estas zonas? Porque por allí transcurren la mayoría de los axones y están la mayoría de las sinapsis que corresponden a las partes motoras que gobiernan nuestro cerebro. ¿Se entiende? Okay, hasta eso es lo único que tienen que aprender. El resto del aspect score y todo eso lo vamos a ver cuando veamos el ictus o el evento vascular cerebral isquémico o el evento vascular hemorrágico. ¿Está bien? Lo que que pasaban, o sea, bajaban por 4 estructuras nada más, ¿verdad? Básicamente, no es nada más, o sea, la mayoría va a transcurrir por eso, ¿ok? Y de acuerdo a, digamos, mapas tomográficos o de resonancia magnética, entonces le han dado, digamos, por la forma que se le apareció, esto parece un núcleo y está hacia el fondo, entonces, y está rostral, entonces le vamos a llamar núcleo caudado. ¿Sí? Un núcleo caudado. Que aquí está, ¿cómo se llama? La cápsula interna. Bueno, porque allí hay estructuras que parecen una cápsula y está dentro en la parte interna del cerebro y está alrededor del núcleo caudado, entonces la vamos a poner cápsula interna. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, vamos adelante. Entonces, hablando algo acerca de la vía motora o la vía piramidal o corticoespinal, ¿ok? Entonces, acuérdense que esta vía piramidal va a iniciar sus cuerpos neuronales van a estar localizadas en la corteza motora y ahí se van a originar estos axones que van a bajar, por eso les explico ahí, por la cápsula interna, van a pasar por los pedúnculos cerebrales, van a bajar hacia el mesencéfalo, la parte anterior del mesencéfalo, llegan al puente, en el puente tienen una división, ¿verdad? Y transcurren hacia el bulbo, allí van a formar en el bulbo las pirámides bulbares que dicen la parte anteromedial del bulbo. Estas son referencias anatómicas que ya deben de conocer, que no son tan importantes de que la sepan, pero deben de saber que por ahí están transcurriendo estos axones y que el 80% de estas fibras que vienen de la corteza motora van a pasar al lado contrario, ¿verdad? En el lugar anatómico que se le llama realización de las pirámides, van a bajar por la médula, por la vía piramidal o lateral, y las que no decusan, las que no hacen ese cambio a través de esa área de las pirámides, van a bajar directamente a través de la línea ventral o piramidal directa y van a llegar al nivel donde en el asta anterior van a hacer un contacto con la neurona motora inferior, justamente
El 50% de estas van a ser esas sinapsis con neurona motora inferior de la vía piramidal. Entonces, la vía motora tiene dos cuerpos neuronales importantes. ¿Cuáles son? Neurona motora superior y neurona motora inferior. ¿Dónde está localizada la neurona motora superior? En la corteza cerebral. ¿Dónde está localizada la neurona motora inferior? En la asta anterior de la médula espinal. Entonces, dos neuronas, básicamente, sencillamente, de la vía motora. Corteza y asta anterior de la médula espinal. ¿Estamos? ¿Hay algún problema hasta ahí? ¿No? Bueno, tomen un descanso. Oxigenen el cerebro. Es difícil entenderlo, pero hay que repasarlo.